La lección bíblica, sí, la introducción. La Biblia no es el libro que ha de mantenerse en casa colocado en un librero junto con otros, o el libro más caro que pudiéramos adquirir, como si el alto costo monetario pudiera darnos la madurez o la espiritualidad requerida del cristiano, sino que la Biblia es un libro especial el cual debemos leer, meditar, aprender y obedecer diariamente. Dice, y para un entendimiento adecuado de la Biblia depende de dos factores importantísimos. Uno, la obra iluminadora del Espíritu Santo, es decir, la doctrina de la iluminación o la enseñanza de la iluminación. Y número dos, el trabajo exegético del propio lector. A eso se le conoce como interpretación. Así que hay dos elementos importantes, hermanos, para poder comprender bien la Biblia. Tiene que ver con la iluminación y con la interpretación. La interpretación tiene que ver con la labor del ser humano y la iluminación tiene que ver con la obra del Espíritu de Dios. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, no, la lección no está expresando aquí, porque dice que la Biblia no es un libro, el libro más caro que pudiéramos comprar, como si el alto costo monetario o el alto valor de la Biblia pudiera darnos la espiritualidad o la madurez que requiere el cristiano. No quiere decir que si usted se compra una buena Biblia de estudio, va a crecer más espiritualmente o va a ser más espiritual. No, porque si la compra, ¿verdad? Usted puede tener una enciclopedia o un tomo de una enciclopedia, una serie de comentarios bíblicos, la más cara que podamos encontrar, pero si no la leemos y no lo aplicamos a nuestra vida, de nada sirve. Si tenemos una Biblia cara o barata, si no la leemos, de nada sirve, ¿no? Podemos tener una Biblia ya viejita, ya muy antigua, quizás la primera que compramos o una de las primeras que pudimos adquirir, y quizás una Biblia muy barata, o quizás un regalo, ¿verdad? Y nos dieron una Biblia con pasta de cartón, pero la guardamos, la cuidamos, la leemos, la meditamos y la practicamos. Bueno, le sacaremos mucho más provecho que si tuviésemos una Biblia carísima, pero tenerla nada más de adorno, ¿no? Entonces, pero tampoco nos vayamos al otro extremo, ¿verdad? Esto no quiere decir que no debemos de comprar una Biblia cara con pasta de piel, ¿verdad? Que nos cueste 80, 60, 70, 80 dólares, hasta 90 dólares, porque no nos va a dar, no, de hecho, el comprar un libro caro no nos garantiza el acervo cultural o la educación, pero en el caso de la Biblia es bueno tener una buena Biblia, con una buena encuadernación, con una buena pasta que nos dure muchos años, que se luzca bonita, que se vea bonita, siempre y cuando la utilicemos y la leamos y la compartamos y la obedezcamos. Eso es muy bueno. O quizás dice, bueno, yo voy a comprar una Biblia cara, o tengo mi Biblia clara que me costó mucho dinero, fue la Biblia que recibí en la boda o de los 15 años, y esa Biblia usted la tiene únicamente para tenerla abierta en su casa. Eso es bueno, pero que no sea la única Biblia que tenga en casa porque la tiene abierta y no la lee, pues no tiene caso, ¿no? Una es tenerla en casa para que simbolice y nos recuerde, más bien como un recordatorio de lo que tenemos, Dios nos ha dado, un regalo tan preciado que es la palabra del Señor, pero teniendo nuestra propia Biblia de uso cotidiano, de lectura bíblica o de estudio devocional, y ese es otro aspecto diferente, ¿no? Así que vamos a ver el punto número uno, hermanos. El punto número uno, la iluminación. Estamos hablando del tema de la manera en que podemos comprender o vamos a comprender la palabra de Dios. Tiene que ver, primeramente vamos a ver con lo que tiene que ver con el aspecto divino, la iluminación. ¿Qué es la iluminación? Ok, voy a pedirle a los hermanos que están congregados esta mañana, los tres rojí, que me ayuden en la lectura de los puntos. Vamos a ver la iluminación, vamos a ver qué significa el concepto de iluminación. Número uno, inciso uno, mi esposa. La iluminación, el significado. Con referencia a la Biblia, la revelación tiene que ver con el contenido, la inspiración con la redacción del contenido y la iluminación con el sentido de tal redacción. Exactamente, ya mirábamos, hermanos, la lección pasada, que respecto a la Biblia,
el tema de la revelación tiene que ver con el contenido que encontramos en la palabra de Dios, el mensaje que Dios impartió para que los escritores registraran. Revelación tiene que ver entonces con el contenido de la Biblia. La inspiración, la doctrina de la inspiración tiene que ver entonces con la redacción de dicho contenido. Y la iluminación, que es la que vamos a estudiar esta mañana, pues tiene que ver con el sentido de ese contenido, de ese mensaje que quedó redactado, quedó escrito. La iluminación. ¿Qué es la iluminación? Inciso 2 dice, iluminación, este término, deriva del griego fotizo, que significa emitir rayos, es decir, brillar, dar luz o aclarar. Eso significa iluminación. Y no solamente en el sentido literal. Iluminación también es un concepto que se aplica al hecho de arrojar luz de parte del Espíritu de Dios para que el cristiano pueda entender o comprender la palabra de Dios. Ahora, quiero aclarar algo, hermanos, que el no salvo, el inconverso, difícilmente, no estoy diciendo que es imposible o que absolutamente no entienda la palabra de Dios en su totalidad. No, sí la va a comprender. Hay aspectos muy importantes en la Biblia que el no salvo, que el no hijo de Dios entenderá de la Biblia. Hay cristianos que piensan, no, el que no es salvo no comprende nada de la palabra de Dios porque las cosas de Dios se han de discernir espiritualmente y ellos no tienen el Espíritu de Dios. No, no estoy totalmente de acuerdo. Sí estoy de acuerdo con ese sentido porque la Biblia lo dice. Pero en otro sentido, no estoy de acuerdo en el sentido de que el no salvo no entiende nada porque sí entiende los pasajes del mensaje de salvación. Eso sí los entiende. Dice la Biblia, la misma Biblia dice, Pablo dijo más bien, que el inconverso, al no salvo, se le va a generar fe que salva a través de oír la palabra de Dios. Si el inconverso no entendiera nada de la Biblia, entonces el Espíritu de Dios no utilizaría su propia palabra para hacerle entender el concepto del mensaje de salvación al no salvo. Entonces, ¿cómo se le hablaría de la salvación? Si la salvación la encontramos, todo este tema en la Biblia, en la palabra de Dios. Así que el Espíritu de Dios le hace al no creyente, al no salvo, al inconverso, le hace entender algunas porciones bíblicas para que éstas puedan generar fe salvadora en aquella persona para que ella pueda creer en el Señor Jesucristo. Entonces sí entiende algunos pasajes, pero no en su totalidad, porque como no tiene el Espíritu de Dios en su vida permanentemente, es obvio que muchos pasajes de la Biblia que va a leer no los va a comprender, porque se han de discernir a través del Espíritu Santo que no tiene. Independientemente o a reserva del mensaje de salvación, muchas cosas no las van a comprender, porque se necesita la iluminación del Espíritu de Dios que ellos no tienen. Ahora, vamos a leer el punto número 3. Miriam, por favor. Inciso 3. El concepto de iluminación se relaciona con el ministerio del Espíritu Santo al ayudar al creyente a entender las verdades de la palabra de Dios. Juan 16:12. Exactamente. Vamos a buscar Juan capítulo 16, versículo 12, donde viene a reforzar el punto que se acaba de leer. Dice, el concepto de iluminación o la enseñanza de la iluminación bíblica se relaciona con el ministerio del Espíritu Santo al ayudar al creyente o al cristiano a entender las verdades de la palabra de Dios. Básicamente, esto es lo que nos enseña el concepto de iluminación. El Espíritu de Dios ayuda al cristiano para que el cristiano, cuando escuche la Biblia o cuando lea la Biblia, pueda entender lo más posible las verdades eternas que encontramos en la palabra de Dios. Juan 16:12, por favor. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. 16:12. Aún tengo muchas cosas que deciros, dijo Cristo, pero ahora no las podéis sobrellevar, dijo el Señor. No las puedes entender. Les tengo muchas cosas que decir, que expresar, pero por el momento, todo lo que les pueda enseñar ahora, probablemente no lo puedan entender, dijo el Señor. ¿Por qué no?
¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo todavía no estaba de una manera permanente sobre sus discípulos, sobre los creyentes. Hasta que vino el Espíritu de Dios en el día de Pentecostés, ese domingo por la mañana, vino a morar permanentemente en aquellos creyentes, y a partir de ahí todo aquel que cree en Cristo viene el Espíritu de Dios a morar en él. Entonces el Espíritu de Dios nos guía, dice la Biblia, a toda verdad, la verdad de la palabra de Dios. Así que, repito, el concepto de iluminación, hermanos, se relaciona con ese ministerio del Espíritu de Dios en ayudar al creyente a poder comprender las verdades de la palabra de Dios. Es imperativo entonces que para poder comprender las Escrituras Santas, hermanos, el Espíritu de Dios more en la persona, gracias, en una persona, para que le pueda hacer, para que quede desvelada la barrera de la ignorancia de las Escrituras y las pueda entender a través del Espíritu de Dios. Letra B. Vamos a ver ahora las enseñanzas de el significado de iluminación, y vamos a ver las enseñanzas acerca de esta doctrina de la iluminación. Inciso 1. Hay dos pasajes, hermanos, claves en la Biblia que describen este ministerio del Espíritu de Dios. Uno es Juan capítulo 16, Juan 16, 12 al 15, y el otro es 1 Corintios 2, 9 hasta el capítulo 3, versículo 2. Ya se leyó el 12, voy a continuar leyendo los siguientes versículos. Dice el versículo 13, Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, se da cuenta, hermanos, el versículo 12, Cristo le dijo, aún tengo muchas cosas que decirles, pero por ahora no las podéis sobrellevar. ¿Qué les estaba diciendo el Señor? Pero no los quiero saturar de todas las verdades eternas que ustedes necesitan saber. ¿A quién le estaba hablando el Señor Jesucristo aquí? A los discípulos, que ya los había escogido como apóstoles, pero aún no fungían su ministerio como tal, porque eran discípulos ahora. Eran aprendices, eran seguidores del Señor. Cuando Él se fuera y viniera el Espíritu Santo sobre ellos, entonces iniciarían ese ministerio apostólico como tal. Ya habrían dejado de lado el llamado de ser discípulos para entonces ejercer el apostolado. Así que estaban aprendiendo, y Cristo dijo, no los voy a saturar. No los voy a saturar. Yo recuerdo, por ejemplo, alguno de nuestros maestros cuando estábamos en algún nivel. Yo recuerdo cuando estábamos, creo que en cuarto de primaria, alguien le preguntó a la maestra, ¿cuál es la raíz cuadrada? Dice, la raíz cuadrada se las van a enseñar, no me acuerdo si en quinto o en sexto, nos dijo, en quinto, creo. Ustedes están en cuarto, hay muchas otras cosas más que ahorita en cuarto año de primaria les vamos a enseñar, pero no me quiero adelantar porque no lo van a entender. Así que no quiero ahorita enseñarles algo que no va a su nivel, de acuerdo, todavía en su año escolar, porque además voy a abarcar tiempo para enseñarles lo que sí entra en el plan de estudios. Así que no quiero adelantarme, porque la mayoría de ustedes probablemente no lo alcance a entender. Era lo que le estaba diciendo el Señor Jesucristo. Tengo tantas cosas que enseñarles a ustedes, Pedrito, Juanito, Tomasito, para todos los apóstoles y discípulos, pero no los quiero saturar, porque no son capaces todavía de poderlas sobrellevar, de poderlas comprender en su totalidad. Dice, hasta que venga el Espíritu. A eso se refiere el versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él les guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él, el Espíritu de Dios, que aquí le llama a Cristo el Espíritu de verdad, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es decir, Él me va a glorificar en el sentido de que lo que yo ahora les estoy enseñando y todavía no les puedo enseñar porque no lo van a entender, entonces Él me va a glorificar a través de lo mío que ahora yo les quiero dar, que me voy a esperar. Él se los va a hacer entender. Él tomará de lo mío, dijo el Señor. Dice, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Salud. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque eso dije que tomará de lo mío
y os lo hará saber. Todo a su tiempo, les estaba diciendo el Señor. No se me adelanten, no nos vamos a adelantar. El Padre os lo hará saber, pero en su momento Él os lo hará saber. No yo, ya a mí no me corresponde, ya no es mi tiempo. Vendrá el Espíritu Santo y el Padre, a través del Espíritu Santo, les hará saber lo que yo ahorita no les puedo enseñar. Así que estamos viendo aquí un pasaje especial, hermanos, que la labor del Espíritu Santo, Cristo aquí le llamó el Espíritu de verdad, Él les va a hacer comprender todas las cosas. Dice el versículo 13, Él os guiará a toda verdad. Él les va a enseñar. No es verdad, hermanos, que ahora que ya mora el Espíritu de Dios de una manera permanente en el cristiano, cuando usted y yo leemos la Biblia, hay muchos conceptos y muchas cosas que no entendemos. Y no me estoy refiriendo a palabras. Usted lee la Biblia y no entiende una palabra, pues ahí está el diccionario. Vaya al diccionario, lo busca y va a entender, ¿verdad? El Espíritu de Dios pues, no le va a revelar el concepto de una palabra, usted tiene un diccionario. Me estoy refiriendo a las verdades eternas. Él os guiará a toda verdad. No dice a todo significado de una palabra. Dice verdad, las verdades bíblicas, los conceptos, las parábolas, los relatos, las historias. Por cierto, hermano y hermana, si usted lee la Biblia, trate de acompañarla con un diccionario bíblico. Usted dirá, bueno, es que aquí no hay librerías cristianas. No, pero está el internet. Te puede decir, ¿qué querrá decir esta palabra? Que no sé realmente qué quiere decir. Entonces, vaya ahí con su celular o si tiene un diccionario bíblico, el libro propiamente, vaya y busque la palabra para que sepa su significado. Ahora, recuerde que hay un significado bíblico y un significado secular. Usted dirá en la Biblia, bueno, aquí esta palabra quiere decir esto, pero no encaja porque ya busqué ahí en el diccionario de la Real Academia de la Lengua lo que significa esta palabra, pero esta palabra aquí me está dejando igual. Bueno, es que así se tradujo al castellano y probablemente habrá que buscar el significado de la palabra en el idioma original que fue escrito para poder tener una mayor comprensión. A eso es donde entra lo que se le llama la exégesis o el estudio concienzudo de la palabra de Dios, que ahorita vamos a mirarlo más adelantito. Ok, estamos hablando del pasaje de Juan, capítulo 16, versículo 12, y 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9. Ustedes recordarán este pasaje donde dice 1 Corintios, capítulo 2, versículo 9, antes bien, a ver, ¿quién lo puede leer? Mira. Bueno, voy a comenzar a leerlo yo y ahorita leen los otros puntos. Dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombres, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros a través del Espíritu. Y se refiere al Espíritu Santo, porque está con mayúscula. Porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino solamente el Espíritu del hombre que mora en él o que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Las cosas del hombre, pues el Espíritu del hombre, pero las cosas de Dios, el Espíritu de Dios las conoce. ¿Quién te va a hacer entender? ¿Cómo vas a entender las cosas de Dios? Pues el que entiende las cosas de Dios, que es el Espíritu Santo, es lo que está diciendo Pablo. Versículo 12, nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios, es decir, el Espíritu Santo, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué está diciendo Pablo? El Espíritu de Dios es el que nos va a hacer saber. Dios nos concedió de su Espíritu para que sepamos. Versículo 13, lo cual también hablamos, lo que Dios nos ha enseñado, el Espíritu de Dios nos ha enseñado, entonces ya lo hablamos a otros, lo enseñamos a otros. Dice, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Ya se da cuenta, hermano, hay una labor muy importante de iluminación, que es el Espíritu Santo quien enseña. Es lo que está diciendo Pablo. Dice, versículo 13, con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Versículo 14, pero el hombre natural, ¿sabe quién es el hombre natural, verdad? Ya lo hemos estudiado. Es el hombre con naturaleza pecaminosa, el hombre natural, el que aún no conoce a Cristo. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las entiende pues, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente, excepto que dijimos, hermanos,
los pasajes y los versículos que hablan del mensaje de salvación. Versículo 15. En cambio, el hombre espiritual, ese juzga todas las cosas, es decir, discierne todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Es decir, tenemos la mente de Cristo, tenemos al Espíritu de Dios que nos hace entender la voluntad de Dios. Capítulo 3, versículo 1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a personas o a cristianos espirituales, sino como a cristianos carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche, les tuve que dar lechita y no vianda, no carne o alimento sólido, porque aún no erais capaces, cuando yo fui y los gané para Cristo, no eran capaces de entender las verdades profundas de la palabra de Dios, y ahora todavía, a pesar de tantos años, ni sois capaces todavía. Dijo Pablo, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Cuando hombre se refiere a hombre natural, como una persona que no conoce a Cristo. Eres cristiano, pero carnal, eres como un cristiano de nombre nada más, porque andas como el hombre natural. La diferencia es que tienes a Cristo en tu vida, pero no la estás gobernando, la estás gobernando tú. A eso se está refiriendo Pablo. Ahora, el punto que voy, hermanos, es que Pablo aquí está hablando que una de las tantas labores del Espíritu Santo es la de enseñanza, la de hacernos discernir, que sepamos, que tengamos conocimiento de la Escritura. Ahora, ¿quién más conoce la palabra de Dios, hermanos? ¿Y quién más estará dispuesto a hacer entender la palabra de Dios, sino aquel que la inspiró, que la supervisó? ¿Y quién la supervisó? Pues el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, ¿no? ¿Quién más? ¿Quién mejor que nos pueda decir, este carro está fallando de así, que el ingeniero que ideó el carro? Además, claro, de un mecánico, ¿verdad? Pero el ingeniero que diseñó tal carro y tal motor, pues sabe cómo funciona el carro, y si algo no funciona bien, esa persona que no tenga apariencia de mecánico y que parezca quizás un ejecutivo de banco, puede decir, es que está fallando esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque él diseñó el carro, él diseñó ese motor, ¿no? ¿Quién más nos puede orientar a vivir la vida cristiana y a vivir como Dios manda si no es el Espíritu de Dios quien inspiró la palabra del Señor, ¿verdad? Bueno, son los dos pasajes principales o claves en cuanto a la iluminación de la obra de iluminación del Espíritu Santo. Vamos a leer el punto número 2, hermanos, inciso 2. Miren. Tomando conjuntamente estos dos pasajes, se desprenden los siguientes hechos tocante a la iluminación. Exactamente, ya habiendo leído, hermanos, estos dos versículos, Juan 16, 12 al 15 y 1 Corintios 2, 9 al 3, 2, entonces vamos a ver algunos hechos reales tocante a la función espiritual o del Espíritu de Dios respecto a la iluminación. Número 1, o inciso A, el Espíritu Santo, a ver, sí, mi esposa, perdón. Inciso A. El Espíritu Santo es el maestro y su presencia en el creyente es la garantía de efectividad de este ministerio. Exactamente, hermanos. Repito, el Espíritu Santo es el maestro, y maestro está con mayúscula, la inicial, porque esta nos está hablando que no es un maestro común, que tiene que preparar una clase. Él conoce, es Dios mismo. El Espíritu Santo es el maestro por excelencia, y su presencia en el cristiano es garantía de efectividad de ese ministerio. Un maestro terrenal puede fallar, puede no preparar su clase, puede confundir conceptos, puede olvidarse de una fecha, puede omitir algunos aspectos por la información de su clase o el material que hizo, que en preparación de la clase quizás se le perdió, se lo robaron del carro y puede llegar frente a su salón de clases, infinidad de cosas. Mas los maestros fallan, son falibles, pero el Espíritu Santo no. Él es el maestro por excelencia, y el Espíritu Santo, a través de su presencia en el cristiano, nos garantiza, hermanos, la efectividad de ese ministerio. Alguien dirá, pastor, pues yo leo la Biblia y no le entiendo. Pues no es que esté fallando el Espíritu Santo, el que está fallando es usted, porque el Espíritu de Dios no falla.
Y la labor o los ministerios del Espíritu Santo, pues son una reacción de la persona divina, del Espíritu de Dios. Entonces no puede fallar. Quien está mal es usted, quien falla es usted y soy yo. No es el Espíritu de Dios, no es el ministerio del Espíritu Santo que no sea efectivo, porque eso es garantía. Si Él nos enseña, si Él nos va a iluminar, nos va a enseñar, nos va a hacer saber todas las cosas que necesitamos saber, pues entonces, y no lo estamos haciendo, es que algo anda mal con nosotros, no con el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu Santo es el maestro y su presencia en el creyente es la garantía de efectividad de este ministerio. Ahora, hermanos, no todo lo que está en la Biblia lo comprendemos. Yo les mencionaba en la mañana en la predicación que yo no sé si algún otro predicador, pero yo en los libros que he leído y los comentarios que he leído de predicadores que se han profundizado en los estudios del lenguaje original en que fue escrita la Biblia, hasta ahorita yo no he leído de alguno que diga que en el cielo vamos a tener una relación consanguínea entre comillas, porque vamos a vivir con cuerpos espirituales. Es decir, hay muchas cosas que la Biblia no nos enseña. A lo mejor mi esposa y yo no vamos a ser esposos en el cielo. Sencillamente seremos hijos de Dios. ¿Sí me doy a entender? Quizás allá en el cielo no voy a referirme a mi papá como mi padre terrenal, ¿verdad? Porque seremos nada más hijos de Dios. No sabemos. No. Quizás pudiésemos concluir o argumentar o crear una teoría en base a estos pasajes y a estos versículos. Lo que sí es que no va a haber reproducción. Allá los que entran son porque son cristianos. Allá no va a haber cristianos porque se va a reproducir una pareja. Eso sí, dice la Biblia que no. Porque seremos como los ángeles del cielo que no se casan ni se dan en casamiento. Entonces, no sabemos si realmente entonces también vamos a llegar al cielo y tendremos memoria de aquellos que conocimos aquí en la tierra. Probablemente reconozcamos únicamente cuando estemos allá, podamos reconocer a un personaje, pero quizás no lo recordemos a alguien que estuvo acá en este mundo. No lo sé. Ahora, esos aspectos no nos los revela la palabra de Dios. Podemos conjeturar, podemos crear hipótesis y teorías, pero no hay un pasaje claro hasta donde yo sé a la fecha que podamos afirmarlo. Hay cosas que no vamos a entender, pero la labor del Espíritu Santo es enseñarnos lo que usted y yo necesitamos saber y lo que sí necesitamos aprender para poder vivir una vida más agradable al Señor. Si en el cielo vamos a vivir en familia o entre amigos o en clanes, eso no cambia la manera en que yo debo de vivir aquí en la tierra. Yo no me voy a preocupar tanto por aquello como debiera yo de preocuparme de cómo obedecer los preceptos divinos mientras tanto en la actualidad aquí en este mundo. Así que el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas que debemos saber. Ahora, acuérdense que hay cosas que no están reveladas también. Las cosas reveladas pertenecen a nosotros. Las cosas secretas, dice la palabra de Dios, Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová. Las que no están reveladas, que el Espíritu Santo no nos las va a revelar de otra manera o nos las va a hacer entender. No, las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, dice la Escritura. Letra B. La enseñanza del Espíritu, hermanos, abarca toda la verdad, entre comillas. Esto incluye el entendimiento de profecía. Él los guiará a toda verdad, dijo Cristo. Hay aspectos proféticos, hermanos. Mire, la profecía en ocasiones no se puede dar interpretar una profecía con tanta certeza en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque son aspectos futuros. Dios sabe de quién se trata y qué va a suceder y dónde va a suceder, pero usted y yo como creyentes, como seres humanos, tenemos la profecía, pero voy a decirlo así, limitada. Por ejemplo, sabemos que va a venir el anticristo, pero no sabemos quién es. Hace algunos años atrás aseguraban algunos cristianos que el anticristo era el presidente de Grecia y daban algunos conceptos y algunas descripciones y algunos argumentos, entre comillas, para decir es que él es el anticristo.
A mí me parecía muy absurdo lo que decían. No podemos decir lo que mencionaba el otro día. Algunos han dicho que Ronald Reagan era el anticristo. Ronald Reagan ya se murió. Otros dicen, no, el anticristo va a ser el papa en turno. Bueno, pero pues, ¿quién tan segura? Entonces, sabemos que va a venir el anticristo y probablemente ya esté entre nosotros el anticristo, por lo menos el espíritu del anticristo ya está. Y probablemente, hermanos, a esta altura, como estamos viviendo las cosas, el anticristo ya haya nacido y ya esté desarrollándose y se está preparando todo, pero pues no sabemos quién es. Entonces podemos hablar del anticristo, pero no podemos asegurar quién es. Entonces el Espíritu de Dios nos va a enseñar toda la verdad de la palabra de Dios, es decir, nos va a enseñar todo lo que es revelable, todo lo que es entendible para su conciencia y su intelecto y el mío. Pero va a haber otras cosas que quizás no sepamos. Quizás vamos a irnos al cielo en el arrebatamiento sin saber realmente quién es el anticristo. O quizás antes de que suceda el arrebatamiento, tendremos una idea, pero no estaremos seguros, porque cuando ponga control aquí en la tierra, nosotros ya vamos a estar en el cielo. Si me doy a entender, hay aspectos que están un poco limitados. No el ministerio de iluminación del Espíritu Santo, pero sí para nosotros. Nosotros, más bien. Bien, seguimos. Letra C, Miriam, por favor. Letra C. ¿Qué otra verdad se desprende de estos pasajes respecto al tema de la iluminación? El objetivo de la iluminación del Espíritu es glorificar a Cristo. Exactamente, hermano. Mire, déjeme decirle algo, y esto grábelo muy bien. El objetivo principal o el objetivo únicamente de la iluminación, de la manera en que el Espíritu Santo nos haga entender las cosas espirituales, no es para que usted y yo crezcamos en el conocimiento de la Biblia, es para la gloria de Dios. Es lo que dice, ya leímos el pasaje en Juan capítulo 16, versículo 12 en adelante. El Señor Jesucristo dijo, Él me glorificará haciéndoles entender a ustedes todas estas cosas. ¿Se acuerda del pasaje que Pablo utilizó en 1 Corintios 10:31 o 10:30? Donde dice, ya sea que comáis o bebáis o cualquier otra cosa que hagas, les dijo Pablo a los hermanos de la iglesia de Corinto, hacerlo todo con el objetivo principal en tu vida, glorificar a Dios. Entonces, mire, hermano, cualquier obra de Dios, sea Espíritu Santo, el Señor Jesucristo, cualquier obra que usted y yo hagamos, todo tiene un propósito principal y en muchos de los casos no es el que pensamos nosotros. Voy a ir a la escuela para estudiar una profesión porque quiero sentirme satisfecho de que puedo. El motivo principal, lo que te debe de mover no debe ser eso. Debe ser la gloria de Dios. Porque quiero que el nombre de Dios sea glorificado a través de mi estudio, de que realmente me puedo preparar y que Él me dé las fuerzas. Si alguien está buscando un trabajo, un mejor trabajo, buscamos, bueno, voy a buscar un mejor trabajo para tener un mejor sueldo, para subir mi calidad de vida. Ese no debe ser el objetivo principal. El objetivo principal de buscar otro trabajo debe ser glorificar a Dios. El hecho de que Cristo vino a morir por todos los pecadores no es principalmente para que la gente sea salva, es para la gloria de Dios. Todo lo que hagamos, hermanos, debe de llevar gloria al Señor y es para la gloria de Dios. Es para ello. Voy a ir de vacaciones porque me quiero relajar. No, es que no vas a ir no vas a irte de vacaciones porque necesitas descanso. Si vas a ir a otro lugar, primero es para glorificar a Dios en el lugar que vas a ir, en el hotel que vas a llegar, con las personas que vas a convivir. Para la gloria de Dios. Y número 2, pues voy a reposar un poquito. Pero todo es para la gloria de Dios. Incluso la labor ministerial del Espíritu Santo de iluminar al cristiano, de ayudarle para que comprenda las verdades eternas de la palabra de Dios, el objetivo principal, hermanos, es glorificar a Cristo. Cuando usted está leyendo la Biblia, usted está escuchando una predicación y de repente dice, ya se le prende el foco, ya entendí este versículo. Ya lo encontré, lo andaba buscando, ya lo encontré y ya lo entendió porque quizás escuchó una predicación, un estudio bíblico, una lección o
o le entró la inquietud en un mensaje y usted digo, Señor, no le entendí bien porque se me hizo muy raro todo ello, pero ahora ya lo estoy comprendiendo. Aquí está la idea, esta es la idea que tú querías enseñarme a mí. Eso, hermano, es para glorificar a Dios. Eso debe ser para la gloria del Señor. Usted debe decir, Señor, gracias porque ahora lo comprendo. Y esto es para glorificarte a ti. Yo te alabo y te glorifico porque me has dado entendimiento para comprender este asunto que no entendía. No es para que usted se levante y se alabe y se exalte a sí mismo de que, ya lo entendí. No. Es para la gloria de Dios. Es para la gloria de Dios. Letra D. El no salvo está incapacitado para experimentar el ministerio iluminador del Espíritu, ya que es ciego para la verdad de Dios. Aclaro lo que dije en un principio y lo sostengo todavía y lo seguiré sosteniendo. El inconverso no puede entender en su totalidad las verdades eternas porque no tiene el Espíritu de Dios, pero hay algo que sí puede entender y es el mensaje de salvación. Primero los Corintios 2:14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente, el hombre natural, es decir, el no salvo, pues dice, no, esto no cuadra, ¿no? ¿Por qué ir a la iglesia el domingo cuando podemos ir a la playa? Aunque aquí no hay playa en Illinois, ¿verdad? Pero ¿por qué ir el domingo? Es el único día que tengo de descanso, el sábado trabajo medio tiempo y yo necesito descansar y el domingo es el único día. Una hermana no venía a la iglesia que porque el domingo es cuando lavaba la ropa. Bueno, y que el domingo tiene menos horas que 24, ¿o qué? Como para dejar la ropa aparte, ahí en la canasta y venirse a la iglesia y después lavar. No, es que tengo que arreglar el carro, pues arréglelo después de que salga el culto. No me va a alcanzar el tiempo. Bueno, pues entonces no duerma. ¿Por qué tomar tiempo del culto 2 horas? Mejor tome 2 horas de su sueño en la noche para que los tome para continuar trabajando en el carro. ¿Sí me doy a entender? El hombre natural no percibe, ¿por qué tengo que ir a la iglesia el domingo? Es el día que puedo descansar, es el día que mis hijos van a la casa y ahí me van y me visitan. Dicen los no creyentes, ¿verdad? Dicen, y no quiero ser irrespetuoso con ellos ni maleducado, así que pues vienen y yo no voy. Es que el hombre natural no percibe, no entiende las cosas que son. No, el hombre espiritual dice, sí, es que las cosas de Dios son primero, son primordial. La palabra de Dios debe ser preferencia en mi vida. La cristiandad, la fraternidad con Dios, la comunión. Miren, hermano, si los cristianos apenas reaccionamos a las verdades eternas de la palabra de Dios, imagínense el inconverso que no tiene el Espíritu Santo, pues con mayor razón no va a entender. Tiene problemas y va y visita a todo el mundo, menos a Dios, quien tiene tiene la solución, pero no siempre nos da la solución. Nos da respuestas o nos da herramientas para nosotros mismos poder solucionar nuestros problemas. Dios tiene poder para todo, hermanos, pero Dios no nos va a arreglar toda nuestra vida. Dios nos da las herramientas y nos dice, ok, ahí está la Biblia, ahí está la oración, ahí está el Espíritu Santo, ahí está para que tú te sensibilices, seas noble, aceptes las enseñanzas y reacciones de la forma que tengas que reaccionar para entonces que te vaya bien. No dice la Biblia en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, le dijo Dios a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes. ¿Y con qué finalidad? Debes de leer la Biblia y meditarla, para que guardes y hagas todo lo que en él está escrito, porque entonces cuando la medites, la obedezcas, la vivas y la practiques, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora, ¿Dios estaba mintiendo a Josué? ¿Nomás lo estaba animando ahí con mentiras? No, porque Dios no miente. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios dijo, medita en la palabra de Dios, obedécela, vívela, practíquela para que te vaya bien. Si no nos va bien, no es que Dios esté fallando, Dios fue mentiroso, es que nosotros no estamos haciendo lo correcto con la palabra de Dios. Hay personas, sobre todo aquí en esta cultura en Estados Unidos, que el instructivo, el manual del usuario, el instructivo no es indispensable. No arman una puerta si no la ponen, si no leen el instructivo primero. El hermano Humberto hace tiempo me platicaba que
que un día le habló un hermano, no sé si era un pastor, creo que era un pastor de alguna iglesia, le dijo, hermano García, ayúdeme, quiero poner una puerta, dice, y llegó el hermano Humberto con sus herramientas, ¿verdad? Con algo que podía, ya hace muchos años de eso, dice, ¿dónde está la puerta? Aquí está, dice, y aquí está el instructivo. Mientras el pastor fue a sacar el instructivo, el hermano tomó la puerta, agarró y por tal lado puso los ya está. Cuando el pastor llegó con el instructivo para ver cómo se hacía, el hermano ya lo había puesto. Para muchas cosas, hermano, necesitamos un instructivo, pero no para todo. Pero para la vida sí necesitamos un manual del usuario, que es la palabra de Dios. Porque usted y yo no nos creamos a nosotros mismos, dice el Salmo número 100. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Somos hechura de Dios, somos creación de Dios. Entonces, ahí sí, vamos a ir con el manual del fabricante, vamos a ir con Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cómo quieres que viva? ¿Cómo quieres que haga esto? Vamos a ir con Dios a través de la oración y Dios nos va a responder a través de su palabra. Ahí sí hay que ir con el manual del fabricante, con el instructivo, para decirle a Dios, enséñame cómo debo de vivir. Y el hombre natural no percibe esas cosas. Pero el creyente, hermanos, tiene al Espíritu Santo para que le haga entender las verdades de la palabra de Dios. Esa es la iluminación. El no salvo está incapacitado para experimentar el ministerio iluminador del Espíritu, ya que es ciego para la verdad de Dios. Una vez estábamos en segundo de secundaria y me acuerdo que el maestro de historia estaba hablando, porque en historia se ve la historia, un poco de la historia de los judíos, de los hebreos. Entonces el maestro, recuerdo que empezó a hablar de los judíos, dije, bueno, a lo mejor lo que va a decir yo ya lo sé por la Biblia, ¿no? Y sí, no dijo nada nuevo respecto al tema que trató en esa clase, y habló de la Biblia, porque dijo los judíos, los hebreos, escribieron lo que hoy tenemos, lo que hoy conocemos como la Biblia, bla, 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 bla. Y luego levantó la mano uno que se llamaba Sepúlveda, me acuerdo, y dice, profe, pero tú lees la Biblia. Y es la forma de hablar de algunos, hablan de tú, ¿verdad? Pero no por falta de educación. Dice, tú lees la Biblia, pero no la entiendes. Dice, para referirse al mismo, ¿no? Yo he leído la Biblia y no la leo, dice, no la entiendo, está muy rara. Y yo pensé dentro de mí, pues claro, no quieres aceptar a Cristo. Te falta el Espíritu Santo en tu vida para que te haga comprender las verdades eternas de la palabra del Señor. Un día me habló una persona y me dice, oiga, ¿usted es el pastor? Le digo, sí, oiga, es que quiero que me ayude. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar? Sobre todo trataré de ayuda espiritual, ¿verdad? De otro tipo, pues no sé. Pero de lo que se trata espiritualmente estoy a la mejor disposición. Dice, es que quiero decirle, ¿cómo puedo entender la Biblia? Dice, porque la estoy leyendo y no la entiendo. Pues, ¿qué está leyendo? Estoy leyendo Apocalipsis. No, hombre, pues. ¿Usted va a alguna iglesia? No, pero quiero ir, pero ya hasta que yo le dije a Dios, voy a ir a una iglesia hasta que yo entienda Apocalipsis. Pues no la entendemos ni los pastores. No, claro, o sea, Apocalipsis es profecía en gran parte del contenido, ¿verdad? Y como decía en un principio de profecía, pues se necesita mucho estudio y mucha profundidad, y aún así todavía no vamos a dar exactitud o con precisión a algunos aspectos, ¿no? Pero un cristiano que quiere comenzar a crecer en su nueva vida en Cristo, pues no se le recomienda que empiece a leer Apocalipsis. Se va a asustar, no va a entender. Es mejor que vaya, dice el escritor de Hebreos, ¿no? Que el nuevo convertido pues tiene que empezar con los rudimentos, con el ABC, y así se empieza. A un niño de kinder no se le enseña cómo solucionar la raíz cuadrada, la raíz cúbica, o un algoritmo, o una ecuación trigonométrica, porque todavía no tiene su mente desarrollada para ello, porque no está. Hay que empezarle con los colores, con los números, con las letras, y conforme va creciendo, bueno, ya se le van enseñando algo más, el abecedario y muchas cosas más, ¿no? Y ya hasta que esté en el momento, ya se le va preparando su mentalidad, su capacidad de poder concebir, pensar de forma concreta, pues entonces ya se le da mucho más profundidad en el conocimiento. Pero, y así en la vida cristiana también. No se le puede decir a un no salvo, pues lee Apocalipsis, mira, aquí quiere decir esto, y que las 4 bestias, y que el mar vino, y que aquello. No lo va a entender. Hay otras verdades eternas principalmente que necesita saber. Si no es salvo, pues hablarle de Cristo primero. ¿Para qué? Y ya teniendo al Espíritu Santo en su vida, bueno, entonces
tiene que crecer en su fe, no lo va a hacer necesariamente estudiando los eventos proféticos necesariamente. Hay otros relatos de la vida de Jesús mucho más trascendentes en su comienzo de la vida cristiana. Bueno, vamos a seguir, hermanos, porque se me hace que no vamos a terminar la clase y creo que no la vamos a terminar los 2 puntos. Vamos a terminar aquí, solamente vamos a ver entonces la iluminación. Si Dios nos lo permite, el siguiente domingo vamos a ver lo que es la interpretación. Vamos a terminar con los siguientes puntos. ¿Qué se leyó? La letra D. Ok, esto no significa que no pueda aprender nada de los hechos de la Biblia, sino que tiene por locura lo que de ella conoce. Claro, un inconverso no va a poder entender muchas cosas en cuanto a la interpretación o a la aplicación de la Biblia, pero sí puede saber de memoria historias bíblicas, la historia de Jesús, la historia de esas que nos cuentan de Jonás, de la creación, todas esas cosas, las puede saber. Quizás las pueda aceptar. En un momento dado, pues eso de que un pez se tragó a uno, no, ahí ya no, dice. O que un burrito habló, pues no. Los únicos que pueden, con el que platico es con el perico, con el loro, ¿no? Pero no un burrito. Entonces, quizás eso se le parezca locura, pero lo demás puede saber las historias. Ok, vamos a seguir para finalizar. Letra E. O inciso E. ¿Quién puede? La carnalidad del cristiano puede estorbar y aún frustrar este ministerio del Espíritu de Dios. 1 Corintios 3, 1 y 2. Exactamente. Hay algo muy importante, hermanos, que declara el apóstol Pablo, y es que la carnalidad o la mundanalidad de un cristiano puede estorbar y aún puede frustrar este ministerio de iluminación que es de parte del Espíritu de Dios. Porque vemos, mire, 1 Corintios 3:1, Pablo les dice a los corintios, le dice, hermanos, no les pude hablar como espirituales, como a cristianos espirituales, sino como a cristianos carnales, mundanos, como si no supieran nada de la palabra de Dios, aunque ya son salvos y tienen el Espíritu Santo en su vida. No les pude hablar como un cristiano ya maduro, como lo que deberían de hacer, porque con varios años ya en el evangelio y con varios años ya escuchando predicación, con varios años ya yendo a los cultos de la iglesia, con varios años ya escuchando estudios bíblicos, pues ya debía haberles enseñado con un más alto nivel de profundidad la palabra de Dios, pero no la entienden todavía, son carnales, porque son niños en Cristo, no han crecido. Entonces ahí está diciendo Pablo que ahora, el Espíritu Santo no está limitado, pero el Espíritu Santo trabaja con una persona de acuerdo al nivel proporcional de su disposición y de su capacidad intelectual. El Espíritu Santo sabe, hermanos, a qué punto somos capaces de poder percibir las verdades espirituales. Y si un cristiano es carnal, dicen, no, yo no puedo trabajar contigo, dice el Espíritu Santo. Quizás tú aparentes físicamente muchos años en el evangelio y muchos años en la iglesia, pero tu vida espiritual está tan deprimente, no llegas al nivel que deberías de estar. No te puedo enseñar, tengo que yo empezar de continuar desde aquí, dándote lechita y lo elemental, a ver si no te atragantas, a ver si no te ahogas ¿verdad? Hay gente que se ahoga con agua. O con la salivita, ¿verdad? Con su propia saliva, porque se le fue un poquito de saliva. Y ya adultos, de un niño se espera. Bueno, y ni los niños, los recién nacidos, ni se ahogan. ¿Ustedes han visto los bebés? ¿Verdad? Porque todavía hay algo que aquí no cambia, ¿verdad? Entonces ellos pueden comer, tragar, porque tragar es pasar la comida. Ellos pueden tragar y estar respirando al mismo tiempo. Usted trate de comer y tragar y pasar la comida y respirar, no puede, ni yo. Ahora de grandes. ¿Verdad? Los bebés sí, pueden estar pasando comida y estar comiendo y comiendo, ¿verdad? Pero ya de grande nos podemos estar ahogando, atragantando con un poquito de un arrocito que se nos pasa y ahí estamos, aquí le traigo el arroz, sácamelo. Dice Pablo, no les pude hablar, hermano, porque se me pueden atragantar. Les tengo que dar poquita leche espiritual para ir tanteando, para ir probando, a ver qué tanto la van pasando, la van digiriendo, ¿verdad? Hasta que, a ver si suben su nivel en su vida y en su capacidad de entendimiento. Y no es que falle el Espíritu de Dios, hermano, es que la carnalidad de un creyente, la carnalidad de un creyente
puede estorbar la funcionalidad de la iluminación del Espíritu de Dios. ¿Qué es? ¿El pasaje? Sí. Quinta regla. Considerar el propósito del pasaje o del libro. No estamos en la regla, estamos en la letra F. Tienes la partida de la hojita. Letra F dice, el Espíritu Santo usará a aquellos que tienen el don de enseñanza para llevar a cabo este ministerio de iluminación. Romanos 12:7 habla de los que tienen el don de enseñanza. Eclesiastés 12:10 habla de los que enseñan como maestros de la Biblia. Gálatas 6:6, no sé, irme a buscar Gálatas 6:6, por favor. Repito, el Espíritu Santo, hermanos, usará a aquellas personas dentro de la iglesia que tienen don de enseñanza para poder llevar a cabo este ministerio de iluminación. Romanos 12:7, Romanos capítulo 12, versículo 7, dice la Biblia, dice, si tú tienes el don de servicio, pues sirve. Si tienes el don de enseñanza, entonces enseña. Eclesiastés 12:11, ¿cuál tienes, Mike? Gálatas 6:6. Ajá, Gálatas 6:6. Gálatas 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ok, gracias. Ahí habla el apóstol Pablo, Gálatas 6:6, y le dice, hermanos, si ustedes son instruidos, enseñados en la palabra de Dios, háganlo saber a aquellos que los han instruido. ¿Cómo dice el versículo? ¿Ya lo cerraste? Otra vez, 6:6. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena, es decir, de toda la enseñanza que ha recibido. ¿Ah? Al que lo ha instruido. ¿Qué está diciendo Pablo? Que en la iglesia hay hermanos o hay hermanas, en todo caso hermanas no en el sentido de predicación, porque no hay pastores. Bueno, bíblicamente no hay pastoras, pero hay hermanas que enseñan a las mujeres o a los niños o a los jovencitos, a los adolescentes, pero quien predica y que enseña, pues es el pastor, obviamente, un varón en la iglesia. Pero a quien te enseña, si una hermana te enseñó tu clase de escuela dominical, si un hermano te enseñó en la clase de los jóvenes, si el pastor te enseñó en la predicación, dice Pablo, si tú estás siendo instruido en la palabra de Dios, a aquellos que te enseñan la palabra de Dios, pues haz partícipe de la buena obra. Pablo está diciendo que hay personas en la congregación que nos enseñan, porque parte del ministerio del Espíritu Santo de iluminación, es decir, de arrojarnos luz para poder entender la palabra del Señor o que se nos enseñe la palabra de Dios, pues es a través de instrumentos humanos. Pablo les dijo a la iglesia de Éfeso, les dijo, el Señor constituyó a unos apóstoles, profetas, dice, evangelistas, pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Pero hay otro pasaje donde dice, pues, bueno, ahí dice el versículo, ¿no? Para edificar, para la edificación del cuerpo de Cristo, para enseñar. Haga partícipe. Así que Pablo está diciendo, hermanos, el Espíritu Santo se vale de instrumentos humanos para hacerles entender, para enseñarles la palabra del Señor, para que la comprendas, para que la entiendas, para exponértela, para que la vivas. Si no la vives, ya no es problema del que enseña, es problema tuyo del corazón. Esto incluye, Eclesiastés 12:11, ¿qué dice? Eclesiastés 12:11. La palabra de los sabios son como aguijones y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones dadas por un pastor. Son las palabras, gracias, son las palabras de los maestros de las congregaciones. Dice Salomón, las palabras de los sabios son como aguijones. ¿Sabe lo que son los aguijones? Era una vara larga con un pico, como un tipo lanza, para picar a los animalitos o a las ovejitas o a los chivitos para que caminaran. El aguijón. Dice, y los clavos hincados eran como, pues clavos justamente, como esas estacas, quiero decir. Los clavos hincados son, se refería Salomón como a un tipo estaca que se clavaba en la tierra, donde amarraban una soga o una cuerda y amarraban ahí a la ovejita o al corderito o al chivito para que se mantuviera cerca
de esa área. El aguijón era para que avanzara y el clavo hincado, es decir, esa estaca puesta y era para amarrarlo. Pues todo el mundo, muchos amarran a sus perritos para que no se vayan, a los gatitos en un determinado momento, ¿verdad? A eso se refiere, a esa estaquita que se pone, era para que permanecieran en el lugar donde tenía que estar, y el aguijón era pues para que pudieran avanzar. Ahora, lo que está diciendo Salomón aquí es que las palabras de los sabios, es decir, de aquellos que enseñan, sabios, aquí no se refiere a un estado mayor que los de la congregación o del alumno, sino se está refiriendo a un maestro. Y dice, las palabras de los sabios son como aguijones, es decir, la enseñanza que nos da un maestro es como un aguijón, es como una picada para que avance, pero también las enseñanzas de los maestros bíblicos son como clavos hincados, dadas por los maestros de las congregaciones, son también no solamente para avanzar, sino para permanecer dentro del lugar donde tenemos que estar. Los maestros de las congregaciones dadas por un pastor, dijo Salomón, por un predicador. Así que ya voy a terminar. El Espíritu Santo usará a aquellos que tienen el don de enseñanza para llevar a cabo este ministerio de iluminación o de comprensión o de aprendizaje. Esto incluye los escritos de aquellos que, ya difuntos, han dejado los resultados de la obra del Espíritu en sus vidas en estos escritos. Yo tengo un comentario de la Biblia, que es un comentario de 13 libros, de 13 tomos. Yo lo compré en uno solo. No sé qué hicieron la letra más chiquita, ¿no? Pero bueno, tengo un tomote así, más grueso que la Biblia que está acá. Entonces, la Biblia de púlpito. Entonces, todo está reducido y ese comentario lo escribió, fue un maestro de la Biblia, aprovechando que está diciendo este punto. Es un maestro que se llamó Matthew Henry, es el comentario de Matthew Henry. Este comentario yo no sabía, pero él solamente hizo el Antiguo Testamento y parte del comienzo del Nuevo Testamento, y se murió el hermano. Y ese comentario de Matthew Henry es muy bueno, porque el hermano ahonda y busca y dice, esta palabra significa esta traducción es de esta palabra en su idioma original, ya sea el griego o el hebreo, ¿qué significa esto? Entonces aquí lo que quiso decir este escritor era esto, y explica muy bien. Pero el hermano que tradujo al castellano ese comentario, no me acuerdo si es Francisco La Cueva, no recuerdo muy bien, pues él continuó haciendo el comentario de Matthew Henry. Él continuó interpretando los pasajes de la Biblia y terminó ese trabajo que comenzó Matthew Henry. Pues es un hermano que ya murió hace años, y hay gente muy preparada que eran maestros de la Biblia, que no necesariamente ese maestro tenía que pararse detrás de un púlpito o detrás de una clase para enseñar, sino sencillamente estudiaron, tuvieron su maestría, sus doctorados, conocieron los idiomas, las costumbres, las culturas, y se profundizaron en estudiar la palabra de Dios. Incluso pudieron haber estado hasta viajando para conocer un poco la arqueología, para escribir comentarios bíblicos. Ahí entran también esos instrumentos, como dice aquí, esto incluye escritos de aquellos que, ya difuntos, han dejado los resultados de la obra del Espíritu Santo en sus vidas, en sus escritos. Martín Lutero, por ejemplo, escribió algunos libros, ¿verdad?, que hoy en día se pueden llegar a utilizar y se utilizan. Hay muchos hermanos que ya fallecieron, que fueron comentaristas en su momento y estudiosos de la Biblia, y hoy podemos utilizar sus obras. Vamos a terminar. Número 3. La experiencia de iluminación no es por revelación directa, dado que el canon bíblico ya está cerrado. Y el Espíritu Santo de Dios ilumina el significado de este canon cerrado y lo hace por medio del estudio y la meditación. El estudio emplea todas las herramientas adecuadas para averiguar el significado del texto sagrado. Estos 2 puntos, 3 y 4, hermanos, se van a desarrollar solitos con el segundo punto que vamos a mirar, si Dios nos lo permite, la semana que entra. Hay un versículo que memorizo.